Yo recuerdo que una vez nosotros fuimos a buscar alrededor de 50 millones de pesos a un lugar. Y yo recuerdo que cuando yo iba en el vehículo, yo le decía, Señor, si tú crees que esto va a hacer que yo me pierda, porque aún apartado de Dios, yo clamaba a Dios, porque había un sello en mí, había una necesidad de que yo entendía de que había algo en mí que nacía de Dios, ¿me entiendes? Mi mamá murió danzando, adorando a Dios. Ella me decía, el día que yo muera, yo quiero que Dios me dé la oportunidad de yo morir adorando a Dios. Y así mismo se la permitió el Señor llevarse esa guerrera, esa prenda preciosa de papá que está en un lugar de descanso ahora mismo. Ella murió danzando y ella le decía a los hermanos, si ustedes ven lo que yo veo, ahora mismo acaban de llegar 2 ángeles que vinieron a buscarme. Y ahí mismo ella se fue yendo y murió, y murió por, digamos, muerte física, porque la Biblia dice que el que muere en Cristo pasa de muerte a vida, y es ganancia, por más que usted vea, hay ganancia. Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Hola, ¿qué tal amigos? Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde. Sean todos bienvenidos a este su espacio CDR. En el día de hoy sostendremos una entrevista de un varón de Dios que hubo un momento que tuvo un desliz, un momento que tuvo una baja en el espíritu en Cristo Jesús, pero reconoció en un momento determinado que Cristo era la solución y volvió nuevamente a los pies de Cristo. Bendito y alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Elén Pichardo. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, guerrero. Estamos bien, gracias al Dios Todopoderoso. Para mí es un placer, un honor estar en esta tarde, en este lugar, para así estar hablando del testimonio de a donde Dios hizo ese milagro sobrenatural en mi vida. Amén. Para nosotros es más que un placer tenerlo a usted aquí dando ese testimonio que yo sé que va a servir de una forma u otra para renovar a esos jóvenes que andan por ahí. Amén. Que también, como dije ahorita, de una forma u otra han tenido lo que es una recaída en lo que hacer el cristiano, en lo que hacer de nuestro Señor. Varón, cuéntenos cómo era su hogar. ¿En qué hogar usted nació? Si fue un inconverso o un hogar cristiano. Explíquenos esa parte. Yo nací, varón, en un hogar cristiano. Mi mamá de pequeñito siempre nos llevaba a la iglesia y llevaba casi todos los niños del barrio. Yo nací en un hogar cristiano, amén. ¿En qué parte usted se va al mundo? ¿En qué tiempo usted decide irse al mundo? Yo me fui al mundo alrededor de los 16, 17 años. Más adelante, esa edad más o menos, yo me aparté del Señor y me fui al mundo. Y para mí fue algo bien fuerte. ¿Qué tiempo duró en el mundo? En el mundo duré alrededor de 4 años, 4 años más o menos en el mundo, más o menos. En ese entonces, ¿a qué usted se dedicaba? Ahí comencé a conocer amigos, entre comillas, porque no son amigos, ¿me entiendes? Y comencé a juntarme con personas que no eran buenos de la sociedad, eran personas que eran personas bien difícil, varón. Esas personas que usted habla que eran difíciles, ¿en qué momento, pues, de la vida, de su vida, en qué momento ellos le ofrecen como a hacer cosas inversa a lo que Dios establece? Amén. Yo recuerdo que una vez yo empecé a relacionarme con jóvenes, eran jóvenes bien conocidos en cuanto a lo que era la delincuencia de este pueblo de San Francisco de Macorís, jóvenes que delinquían, hacían muchas cosas malas, ¿me entiendes? Y cuando me aparté del Señor, el enemigo sabía el potencial que había en mí, sabía quién yo era en Dios y quién yo iba a ser en Dios. Y me comenzó a envolver con bandas reconocidas aquí en este pueblo como
me llevó a ser uno de los cabecillas de la banda de los Tampa, mejor conocido de los Tampa, ese grupo de jóvenes de la Duarte arriba. Mi alma adora a Dios. Y ahí comencé a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Y recuerdo que en muchas ocasiones mi mamá me hablaba y el Señor me mandaba mensajes y yo no entendía ni comprendía, ¿me entiendes? Y de ahí comenzó a surgir el joven que nació en el Evangelio, a lo que el enemigo comenzó a hacer con ese joven, ¿me entiendes? Y pasaron muchas cosas desastrosas, muchas cosas que no eran cosas buenas, pero de todo eso Dios me libró, me guardó. Y recuerdo que de ahí pasaron tantas cosas, muchas veces Dios me libró de la muerte, de personas que me iban a matar, Dios me guardó, muchas cosas, varón, muchas cosas. ¿Qué inconveniente tenía en ese entonces con esas personas que querían pues matarle en ese entonces, que querían sacarlo de circulación? O sea, ¿qué era lo que lo llevaba a cometer dicha fraudulación? Yo recuerdo que una vez mi mamá me dijo a mí, mi hijo, el Señor me habló y me dijo que te apartara de los amigos que tú tienes, porque tú ibas a caer preso y mal preso. Y uno en su furor, en la juventud, usted sabe cómo es la juventud, que la juventud no piensa, no razona, ellos se creen sabios en sus propias opiniones. Y recuerdo que mi mamá me dio ese mensaje y recuerdo que mi mamá me dijo, mi hijo, el Señor me dijo que tú ibas a caer preso y mal preso. Y yo recuerdo que desde ahí un día le dije al Señor, Señor, si de verdad tú me marcaste, si de verdad tú me escogiste como tu hijo, yo quiero dejar esto, Dios. Y recuerdo que un día caí preso y de ahí fue que entendí verdaderamente que Dios estuvo conmigo en cada momento de mi vida, porque aún recuerdo una vez que fuimos a hacer algo y ahí Dios me libró, porque ahí estuvimos a borde de la muerte, ¿me entiendes? Y yo me gozo en Dios. ¿Sabes por qué yo me gozo en Dios? Porque casi de todas esas personas que hoy están muertos, uno de los que queda vivo soy yo, y estoy aquí para hablar de la grandeza del Dios de los cielos, para hablar de que el Dios que estás en el cielo, que Jesús, aquel que resucitó, cambias vida. Cambia, porque si yo que andaba torcido, Dios me enderezó, no me enderezar a esos jóvenes que aún nacieron en el Evangelio y hoy están en el mundo. Tengo para decirle una noticia a esos jóvenes que están en el mundo. Por más que tú corras, tú no vas a correr más que Jesús. Por más que tú quieras andar, va a llegar un tiempo en que Dios te va a llamar, sea por la buena o sea por la mala. Amén. Amén. ¿Cómo le digo? Eso fue, como dicen por ahí, lo mejor que me pudo pasar, porque ahí fue que entendí que yo era marcado por el Dios de los cielos, que entendí que había una necesidad, el cual había como dice la palabra, había que tratar de obedecer al Dios de los cielos, porque cuando somos marcados por Dios, no importa para donde tú corras, no importa para donde tú vayas o donde te metas, tienes que obedecer al Dios de los cielos, porque hay una seña en ti, hay una marca en ti, y tú tienes que obedecer a Dios. Amén. ¿Cuál fue el percance, cuál fue el proceso, la cual usted pues tuvo que caer preso? O sea, fue encerrado por ese quizá un delito, quizá cometió o no. Explíquenos esa parte. Amén, amén. Mire, varón, yo recuerdo como ahora, yo recuerdo que una vez nosotros fuimos a buscar alrededor de 50 millones de pesos a un lugar. Y yo recuerdo que cuando yo iba en el vehículo, yo le decía, Señor, si tú crees que esto va a hacer que yo me pierda, porque aún apartado de Dios, yo clamaba a Dios, porque había un sello en mí, había una necesidad de que yo entendía de que había algo en mí que nacía de Dios, ¿me entiendes? Porque cuando tú tienes un sello, tú puedes estar apartado y tú reconoces que Jesús es la luz. Amén. Tú reconoces que Jesús es la vida. Y recuerdo que una vez fuimos a buscar eso y pasó un problema y caí preso porque me tiran para adelante. Como dicen por ahí, los amigos me metieron al medio. Pero todo era un plan de Dios para que yo entendiera el propósito y el plan de Dios. Porque a veces, si Dios nos permite que el enemigo
te sacuda y te mueva, tú no vas a entender el plan y el propósito por el cual tú fuiste llamado. Entonces ahí yo entendí y reconocí de una palabra que me dijo mi madre, me dijo, tú vas a caer preso. Y recuerdo, varón, como ahora me acuerdo, que no se me olvida nunca, que lo que Dios promete lo cumple. Para ti que me está viendo, para ti que me está escuchando, que tú crees que Dios se olvidó de ti, que tú crees que ya Dios cambió de canal, te equivocaste. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es perfecto, varón. Lo que pasa es que Dios no te va a entregar lo que le costó sacrificio porque tú tengas un apellido, porque seas hijo de un pastor. Tú tienes que pagarle un precio a Dios. Tú tienes que, como dicen por ahí, si tú quieres chulito, tienes que guayar la yuca. Amén. Y aquí nada es fácil. De acuerdo al ministerio tuyo va a ser tu guerra, va a ser, de acuerdo al llamado tuyo va a ser la persecución. Y el enemigo, mi mamá me decía siempre, el enemigo te quiere matar porque en ti hay un sello de parte de Dios. Y yo recuerdo que allí en esa cárcel, varón, allí yo entendí verdaderamente que el llamado que Dios me estaba haciendo tuvo que llevarme a aquel lugar. No espere, amigo que me escucha, que tú llegues a ese lugar porque es bien difícil. No espere que tú llores lágrimas de sangre. Busca a Cristo ahora que tú estás bien, que tienes tus manos bien, tus pies y que puedes hablar de la grandeza de Dios. Así que ya usted sabe, varón. Yo quiero que usted, antes de seguir la entrevista, yo quiero que le explique a ese público qué pasó. O sea, ese dinero, yo sé que provenía de algo ilícito, pero ¿en busca de qué era ese dinero? Explíqueme esa parte. Mire, varón, uno como joven al fin, usted sabe que a los jóvenes siempre les gustan, varón, que lo vean, tener vehículos, tener buena ropa, tener cosas para llenarle los ojos, porque de eso es que se vive en este mundo, porque este es un mundo de vanidad. Amén. Y uno siempre lo que quiere es estar cómodo. Usted ve que a todo el que, ejemplo, se va para Estados Unidos. Yo nunca he ido a Estados Unidos, pero todo el que va a Estados Unidos, usted ve que viene de Estados Unidos y es a querer serle ver a los demás lo que tiene. Entonces uno como joven al fin lo que quería era conseguir y tener dinero, ¿me entiende? Y no era la mejor forma de conseguirlo, porque a veces queremos tener, pero no sabemos las consecuencias que traen las cosas ilícitas que uno hace. Todo lo que usted hace ilícito tiene su consecuencia. Todo lo que usted hace correctamente también tiene su consecuencia. Todo, varón. Ok. Entiendo, así es. Pero quiero que nos explique, y discúlpeme a ustedes lo que nos están viendo ahí. Un interrogante, varón. ¿Ese dinero provenía de droga? ¿Ese dinero provenía... ¿Cómo era? ¿Era lavado o qué? Explíqueme esa parte. No, ese dinero nosotros fuimos a buscarlo ante un capo. Era un personaje muy reconocido y nosotros fuimos a buscarlo como que era de nosotros. Usted sabe que uno cuando anda en sus delitos y pecados se cree que uno es que todo se la sabe. Usted sabe que una cantidad de dinero así no va a ser proveniente de nada bueno, ¿me entiende? Porque una cantidad de dinero así va a ser proveniente de cosas ilícitas. Pero ese dinero era de una persona que hacía cosas que no eran tan bien de agrado al Señor. Amén. O sea que ustedes, esa persona que hacía cosas ilícitas, ustedes querían en ese entonces como tumbarla. Amén, eso es así. Bendito y alabado eso sea así. Dios. Eso era así, varón. Amén. Pero hubo algo que lo marcó. Y usted dijo en un momento determinado, tengo sed de Cristo Jesús. Tengo que volver a los pies de Cristo. Tengo que otra vez sentir ese Espíritu Santo como me usaba antes, porque sabemos que usted nació pues en el Evangelio, sus padres pues fueron cristianos y se mantuvieron, gracias a Dios, en esos quehaceres, sirviéndole a Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué momento usted se encuentra que tiene esa sed de volver al Evangelio y de servirle a Dios como lo hacía en el principio? Amén. Yo recuerdo un día que mi madre, que está hoy con el Padre Celestial en el cielo, recuerdo un día que mi mamá me dijo que me volviera a Cristo, que me volviera. Incluso me dijo, mi hijo, mira, el Señor trató conmigo y me dijo que si tú no volvías al Evangelio viene un momento de dolor para tu vida. Pero como jóvenes al fin, usted sabe, uno se la cree, que todos se la saben, la última Coca-Cola del desierto. Así es. Y a veces no somos ni la mitad de un bujuco indio, alaba lo que él vive. Y me la creía, ya usted sabe, en la última Coca-Cola. Y recuerdo que
ahí pasé un proceso en mi vida bien amargo, bien fuerte, a donde estuve en la cárcel, amén. Y allí en la cárcel reconocí y entendí, pero todavía aún estando en la cárcel, allá no fue que busqué a Dios, sino cuando salí a la calle, porque Dios hizo un milagro tan sobrenatural en mi vida que fui sentenciado a 20 años de cárcel. Y de esos 20 años solamente hice 1 año de cárcel. Aleluya. Porque recuerdo que Dios mandó una profeta allá a la cárcel y me dijo, dice el Señor que va para la calle porque allí es que te necesita para que les predique a esos jóvenes que andaban perdidos como tú. Amén. Bendito Dios. Y cuando salí ahí sentí la necesidad de que tenía que obedecer a Dios y que habían almas que salvar. Amén. Habían almas que había que buscar, que estaban en el hombro de uno, que Dios ponía la responsabilidad para poder buscar esas almas. Y ahí entendí que la necesidad y la salida es Cristo. Por más que tú corras, la salida es Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. ¿En qué tiempo, varón, en qué tiempo usted busca de Dios, pero que siente ese espíritu dentro de su cuerpo? Amén, usted dice, amén. es el Espíritu Santo. Después que usted se renova y llega a los pies de Cristo nuevamente, ¿en qué momento usted dice, wow, pero siento el Espíritu? Yo recuerdo que yo tenía alrededor de 2 meses y medio ya en la calle y ahí Dios trató conmigo de una manera sobrenatural. Y recuerdo que ahí entendí que tenía que buscar a Dios y empecé a buscar a Dios y empecé a buscar ese afecto espiritual que todo ser humano necesita. Porque hay algo que el ser humano no entiende, que porque si el Espíritu Santo de Dios no está en él, en uno no hay vida, aunque parezca estar vivo. Por eso la Biblia dice que el que viene a Cristo pasa de muerte a vida, porque a veces creemos que estamos vivos físicamente, pero estamos muertos. Amén. Cuando usted viene a Cristo y Cristo entra dentro de tu corazón y de tu alma y te renueva, entonces tú entiendes verdaderamente que el llamado que Dios te hizo es un llamado que viene de parte de Él. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo usted compara el momento fuera de Cristo? Pero ya usted conocía lo que había en Cristo Jesús. Amén. Pero estuvo esa baja y quizá en un momento determinado se dejó llevarle del enemigo y sale del evangelio. Entonces, ¿cómo usted compara el momento fuera del evangelio y dentro del evangelio? Mira, fuera del evangelio, por más que tú veas que tú quieras andar, brincar y hacer lo que tú quieras, tú vienes siendo un muerto vivo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el que anda en Cristo anda en la luz, pero el que anda en el mundo anda en tiniebla. Por más en luz que tú quieras brillar, cuando no tienes a Cristo, tú eres una tiniebla. ¿Me entiendes? Pero cuando Cristo viene a ti, hay luz. ¿Me entiendes? La juventud, cuando tú eres dirigido por Dios, la juventud ve quién te cambió y verdaderamente quién tú eres o quién era. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, tú te das cuenta que tu vida es diferente. Entonces ahí yo entendí que la necesidad era grande de obedecer. La necesidad era grande y entendí que fuera de Dios no había nada. Entendí que en mí había un sello que yo tenía que buscar y obedecer lo que Dios me había llamado a hacer, su ministerio, el ministerio para predicar el evangelio. Amén. Varón, ¿cómo se siente su familia al ver un hombre ya renovado en Cristo Jesús, un hombre que tuvo una trayectoria atrás negativa delante de la presencia y ya quiere renovar su vida y se quiere descargar de todas esas cosas desagradables y quiere llegar a los pies de Cristo? Pero ¿cómo se siente su familia al saber que sus oraciones de su madre y cómo se siente usted al saber que esas oraciones no fueron en vano, sino que cayeron donde tenían que caer y nuevamente vuelve usted al evangelio, vuelve a los pies de Cristo? ¿Cómo se siente su familia? ¿Cómo lo toma esa parte? ¿Con qué porción de alegría? ¿Y cómo usted se sintió en ese entonces al ver su familia llena, me imagino, lleno de gozo en ese entonces? Amén. Mira, eso fue un momento inolvidable, que digamos, un momento en el cual, como la Biblia dice, el hijo pródigo que se fue y volvió, ¿me entiendes? Y más cuando vuelve restaurado por el Dios de los cielos.
Amén. Cuando hay una restauración por el Dios de los cielos, y recuerdo que mi madre, por una de las cosas, estoy hoy sirviéndole al Dios de los cielos, porque esa gran mujer que hoy está con el Señor, amén, nunca dejó de orar y nunca dejar de orar. Y ella decía, tú vas a tener que obedecerle a Dios por la buena o por la mala. Y yo vine al Evangelio por la mala, pero por muy mala. ¿Me entiendes? Pero estamos aquí, amén. Estamos aquí obedeciendo y eso fue un gozo. Y gracias al Señor, como dicen por ahí, a veces en la casa hay mucho, pero a veces escuchan al más chiquito, porque el chiquito es el que Dios ha escogido. No es que los otros no están, sino que el chiquito es el que Dios ha escogido. Y allá yo soy el más pequeño de 7 hermanos, y allá cualquiera de ellos, para hacer cualquier cosa, me pregunta a mí. Amén. ¿Me entiendes? Me pregunta a mí para hacer cualquier cosa que se haga o se vaya a hacer. Al que no le preguntaban, ahora le preguntan, pero le preguntan porque se dan cuenta que Cristo ha cambiado mi vida. Amén. Se dan cuenta que Jesús entró y cuando Jesús entra tiene que haber una transformación Amén. en el hombre y la mujer. Amén. Saben que nosotros tenemos muchos momentos que nos ha estado de pasar algo y no pasa nada. Y no es porque no pasa, porque no pasó, sino es más bien porque Cristo Jesús pues siempre estuvo ahí. Pero ¿qué pasa? Hay ese momento de esos que nos va a pasar, que uno está seguro que tiene que pasar, porque sabemos que quizás no hemos ido por el camino correcto, y nosotros decimos, pero ¿y por qué no me pasó esto? ¿Qué momento usted puede citar de que le tenía que pasar eso y que usted considera que Dios obró en eso para que no le pasase? Amén, amén. Mira, yo he tenido tantos percances en la vida en cuanto a lo que es. Dios me ha librado muchas veces de la muerte, muchas veces. Cuando te hablo que me ha librado muchas veces, me ha librado de accidente a punto de la muerte, me ha librado de manos de personas que me han mandado, ya usted sabe, a desaparecer. Y hubieron momentos en la vida en que yo decía, wow, verdaderamente que Dios me cuidó, verdaderamente que Dios estuvo ahí, verdaderamente que Dios siempre ha estado ahí, aunque uno no lo vea, pero siempre está ahí cuidando. Amén. Así es, de una forma u otra. Nuestro Señor siempre está ahí, no importa la circunstancia que usted esté presentando en X momento. Dios está ahí, como dice esa canción. Dios está obrando, aunque usted no lo sienta, aunque usted quizá parezca que no hay nada. Dios siempre está ahí con nosotros. Amén. Y de una forma u otra, como siempre he dicho, Dios nos libra de situaciones, de percance que hemos estado quizá al punto de la muerte, al punto de pasarnos algo, y es Dios que nos libra de esas atrocidades que han estado por pasarnos, por nuestra conducta, porque muchas veces, varón, nosotros le echamos la culpa quizá a Dios. A veces le estamos sirviendo a Dios y nos pasa algo y le echamos la culpa a Dios. Amén. Pero no es así. A veces es por nuestra conducta, por nuestro caminar, por nuestro carácter. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Amén, por nuestra forma de actuar. Entonces nos pasa dicha cosa y entonces reclamamos a Dios cuando no es así. Eso pasa, varón, mayormente cuando no hay una sanación y una transformación en el alma del hombre. Cuando tú verdaderamente todavía no conoces quién te llamó. Pero cuando tú conoces tu identidad, quién te llamó y para dónde tú vas y quién tú eres, tú aprendes a dar gracia en medio de las tribulaciones. Tú aprendes a dar gracia en medio de las vicisitudes. Tú aprendes a dar gracia en medio del caos. Y eso es lo que todo el mundo no entiende. Cuando el Espíritu de Dios viene a un hombre, por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Amén. Cuando usted se encarga de siempre estar echándole culpa, es porque en usted no hay una transformación, en usted no hay todavía un grado espiritual, porque hay gente que son preparados humanamente, pero hay gente que lo prepara el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te prepara, tú aprendes a descansar en Dios. Cuando el Espíritu de Dios te prepara, tú aprendes a depender de Dios. Y eso es duro, varón. Aprender a depender de Dios y esperar en Dios es algo bien difícil, porque a mí me ha tocado vivir en carne propia, varón. Yo sé lo que es llorar, yo sé lo que es tener momentos de dolor, momentos de lágrimas, momentos de felicidad. Pero aquí va a haber más momentos de dolor y de lágrimas que de felicidad. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo donde 24/7 tenemos un enemigo
que nos ataca. Cuando no te ataca de día, te ataca de noche. Amén. Por eso es que hay que estar siempre bajo la cobertura y buscando la presencia y buscando, la dirección del que nos llamó. Amén. Si nos desconectamos va a haber problemas, porque eso es lo que pasa, que a veces flaqueamos y caemos, es que nos desconectamos. Cuando usted se desconecta, hay problemas. Cuando usted trata de no buscar y deja de buscar, no, ahorita lo hago, no, ahí ya el enemigo entra, porque el enemigo es sutil, astuto. La gente piensa que el enemigo es cualquier cosa. El enemigo es sutil y astuto, y no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, dice la Biblia. Amén. 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 Varón, seguimos con la entrevista. Amén, amén. Bendito sea Dios. Amén. Uno de los procesos que usted haya tenido ya cuando entró al Evangelio, uno de los primeros procesos que usted estuvo cuando llegó a la presencia de Dios, o sea, a los pies de Cristo, que usted dijo, Dios, fortalézame, no me dejes Amén, solo. Quizás amén. usted dijo en ese entonces. Pero después, quizás el proceso pasó, usted dijo, gracias a Dios. ¿Cuál sería ese proceso? Amén, varón. A mí me han pasado tantos procesos que yo no encuentro por dónde empezar. Pero uno de los procesos más amargos es cuando tú vienes al Evangelio, que la persona conoce una trayectoria tuya, que sabe quién tú eres, de dónde Dios te sacó, quién tú eres, el nombre, tu nombre, cómo te desenvolvía, cómo la gente te conocía. Uno de los procesos más fuertes es cuando tú vienes a Cristo y la gente te hace un bullying, se te burla. Te dice, y ahora es cristiano, después que se cansó de hacer esto y aquello, ¿me entiendes? Entonces eso para uno era un dolor fuerte. Y en ese mismo proceso recuerdo que una vez, varón, mi alma adora a Dios, estaba en un culto gozándome, a lo primero, al principio, y recuerdo que estaba en un gozo tremendo, varón, en una campaña, recuerdo como ahora, no sé por qué Dios me pone para que hable de esto, y eso para mí fue un golpe fuerte, varón. Yo recuerdo que yo tenía una pasolita, y la pasolita en plena campaña, varón, se la llevan y me dejan a pie, alaba lo que él vive. Y para mí eso fue un golpe fuerte, varón. Usted sabe, uno iniciando y algo que se lo entregaron hoy, se lo roben al otro día. Y, ¿cómo le digo? Dios prueba a uno de muchas formas, a ver si es verdad que tú lo amas. Amén. Dios te prueba. Así es. Siempre te van a catalogar de que este es el otro, o este fue aquello, este fue esto. Y llega a los pies de Cristo como un santo. Pero como quiera, Dios te recibe. Amén. No importa lo que tú hayas hecho antes, Dios te recibe con los brazos abiertos. Solamente tienes que prepararte y venir a los pies de Cristo. Solamente tienes que decidir en dejar todo atrás y renovar tu vida en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Varón, ¿qué exhortación usted le da a esos jóvenes que andan por ahí haciendo y deshaciendo, haciendo no la voluntad de Dios, sino su voluntad, lo que ellos quieren? Amén. O sea, que andan como chivos sin ley, que nadie lo controla, de que soy jevito, que tengo esto, que tengo aquello. Amén, ¿Qué exhortación usted le da a esos jóvenes que andan por ahí descarriados? Mira, varón, mira, una de las cosas que yo siempre le pido al Señor, y oro mucho por la juventud, porque no que yo soy un viejo, pero ya tengo 40, tú me entiendes, parezco un muchachito, ¿me entiendes? Y es porque Dios me mantiene y me tiene joven. Amén. ¿Qué exhortación yo le doy a esos jóvenes? Tú sabes que la Biblia dice que el príncipe de este mundo tiene la mente y los sentidos de la juventud, la tiene atada, ¿me entiendes? Y tú sabes que uno ¿cómo se dice la palabra? En la juventud, tú sabes que a veces uno se cree muy macho, se cree que no necesita a nadie, se cree que todo lo puede hacer porque uno es joven. Y una de las cosas que yo les exhorto a esos jóvenes, mayormente a esos que han conocido a Dios, que han caído de la gracia, una de las cosas que yo les exhorto a esos jóvenes es que ellos entiendan y miren y se den cuenta que la solución de su vida, de su trayecto, de su futuro, es Cristo Jesús. Por más que usted brinque, que usted salte, si usted tiene un sello de parte de Dios, usted va a tener que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Tú sabes que cuando uno es joven, uno a veces comete muchos errores, ¿me entiendes? Muchos errores, pero ¿qué sucede? El único amigo que te va a entender, no importa lo que tú hayas hecho, es Jesús de Nazaret. Tú sabes que a mí me gusta de mi amado y mi amigo, que por eso yo predico de él y hablo de él. Y a veces la gente mira a uno como un loquito, porque uno siempre vive hablando de Jesús y a veces dice, pero ven acá por no se calla de tanto hablar. Lo que pasa es que cuando una vida es agradecida,
habla de aquel que lo libró, que lo guardó y lo está guardando y lo seguirá guardando, siempre y cuando nosotros obedezcamos a Dios. ¿Me entiendes? Yo les exhorto a esos jóvenes que ahora están así, que han caído de la gracia, que ellos entiendan que tenemos un amigo y tenemos un abogado. Amén. Un abogado que pelea por nosotros, que Jesús está ahí, que no importa lo que tú hayas hecho, lo que haya pasado, Jesús de Nazaret te está esperando, porque hay almas que salvar y van a ser salvadas a través de ti, ¿me entiendes? Hay personas que Dios lo escoge y esas personas van a hacer un trabajo en la tierra, porque fueron escogidos para eso. Amén. Y que aunque ellos estén ahí, yo tengo para decirles que Jesús está esperando por ellos. Que aquí habemos hombres y hay mujeres de Dios que aman a esa gente que aún hayan tenido una caída. Nosotros los amamos y lo esperamos para así trabajar en el ministerio juntos. Amén. Porque una de las cosas que tenemos, varón, es que nos ayudamos a aquellos que caen. Amén, así es. No creemos a veces que todos lo sabemos. No creemos que porque Dios nos use, ya no tenemos que hablar con aquellos que se cayeron porque nos van a contaminar. Oiga, qué problema este. La palabra dice que cuando el Hijo de Dios te liberta, eres libre. Nada pasa así que Dios lo permita. Entonces, aquella gente que hoy están así, yo le tengo la mejor palabra, y la mejor palabra es Jesús te está esperando para hacer el trabajo que Él te mandó a hacer. Amén. Bendito era. Entonces, algo que usted se recuerda ahora, en este entonces, que usted dice, pero Dios, ¿y cómo yo hice eso? Fuera parte de eso, que usted nos contó. Entonces, yo quiero que usted nos explique otra cosa que usted haya hecho, que usted diga, pero Dios, ¿y cómo yo hice eso, Dios? Amén. ¿Cómo le digo ahora? Usted sabe que cuando uno tiene, como dice la palabra, los sentidos atados, uno hace cosas a veces que uno se siente y dice, pero ¿cómo a mí se me ocurrió hacer eso? Porque oiga, ¿qué pasa? El enemigo, el Señor lo reprenda. Él te mete al lío. Entonces, después que tú estés en el lío, se manda y te deja solo. Bendito. Para que tú resuelvas como tú puedas. Como tú te la sabes y como tú eres el sabiondo y que todo te lo sabe. Entonces, la palabra dice que Satanás vino para tres cosas: matar, hurtar y destruir. Satanás no es amigo de nadie, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Satanás te hace creer que eres amigo tuyo, pero cuando tú tienes el problema se va. Sin embargo, con Jesús no es así. Jesús, tú tienes problemas y va a cualquier hora y Él está ahí. Va y le toca y Él está ahí. Tú lo llamas y Él está ahí. Pero sin embargo, el otro, como dicen por ahí, te forma el problema, te deja en el problema y se va para que tú lo resuelvas. Amén, amén, así es. Amén. ¿Cómo usted vivió el proceso de su madre? Tenemos entendido de que su madre, una mujer cristiana, murió en el Evangelio. Amén. Y tengo entendido que murió en la iglesia. Cuéntanos de esa parte. ¿Cómo fue ese proceso? Amén, varón. Eso fue algo sobrenatural. Yo recuerdo que hacía 6 meses antes Dios me había hablado. Recuerdo que estaba orando a las 4 de la mañana en mi casa y el Señor me habló en voz audible y me dijo: mi siervo, dile a mi sierva Minerva que le estoy preparando, que me la voy a llevar. Y yo recuerdo que cuando le dije esa palabra, fue una palabra bien fuerte para mí, decírselo a mi mamá, ¿me entiendes? Porque mi mamá es una columna en el ministerio, ¿me entiendes? Una mujer de oración que siempre, cuando me veía medio flojo, como dicen por ahí, batería floja, la yompeaba para darle carga, ¿me entiendes? Y yo recuerdo que cuando mi mamá murió, mi mamá estaba en la iglesia orando. Y cuando estaba orando, mi mamá murió danzando, adorando a Dios. Ella me decía: el día que yo muera, yo quiero que Dios me dé la oportunidad de yo morir adorando a Dios. Y así mismo se la permitió el Señor llevarse esa guerrera, esa prenda preciosa de papá, que está en un lugar de descanso ahora mismo, donde muchos quisiéramos estar, porque estamos aquí todavía peleando el pleito. Así es. Amén. Y recuerdo que ella murió danzando y ella le decía a los hermanos: si ustedes ven lo que yo veo, ahora mismo acaban de llegar 2 ángeles que vinieron a buscarme. Y ahí mismo ella se fue yendo y murió, y murió, pero digamos muerte física, porque la Biblia dice que el que muere en Cristo pasa de muerte a vida, y es ganancia. Por más que usted vea, hay ganancia. Amén. Así es, hermano. Como dijo nuestro hermano, nuestro amigo Elen Pichardo, para nosotros es más que un placer haber compartido con ustedes. Amén. Espero que esta entrevista sirva para muchos, para aquellos que creían que no se podía, que creían que solamente en el mundo había gozo, que solamente había sed de discoteca. No, hermano, aquí hay sed, pero hay sed de Cristo Jesús. Este amigo, este hermano que tenemos aquí, él reconoció de que
quizá tenía todo en un momento determinado, pero reconoció que faltaba algo. Amén. Y lo que faltaba era la presencia de Dios en su corazón. Él reconoció que todo lo que hizo en aquel entonces, que quizá iba a lo contrario de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que te invito a que te suscribas, Cápsula de Restauración, renovando tu fe. Así que te invito a que ponga esta palabra en práctica y que no te aparte de nuestro Señor, porque si te aparta de nuestro Señor, es difícil de que tú llegues al lugar correcto. Amén. Nuestro hermano Elén Pichardo, te damos las gracias Amén, por haber amén. estado Siempre con a la orden, nosotros. siempre a la orden. Para nosotros es más que un placer Amén, haber amén. compartido Para mí con usted. Amén. Heriberto Ortega estuvo con ustedes. Hasta la próxima.